Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Ellos vienen no solo a acompañarnos, sino también a ser nuestros guías, maestros y espejos, regalándonos mensajes y enseñanzas importantes a quienes estemos dispuestos a escuchar y seguir evolucionando. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para encontrarnos en este espacio con nuestro lado más humano, donde cada vez seamos más humanos preocupados y haciendo el cambio, siendo cada vez más conscientes, más informados y sobre todo más y mejores humanos. Sé el humano que tu perro cree que eres. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Más Humanos. Recuerden suscribirse, darle like, activen la campanita y compartan todos estos temas que les traemos con mucho cariño para seguirnos adentrando en todo lo que es compartir la vida con los animalitos. Y parte de ello también, aunque es un tema que muchas veces no queremos tocar, es el duelo por perderlos. Y el día de hoy tengo aquí una súper especialista en este tema que les quiero presentar. Ella es Montserrat Berriel, fundadora de Pets Memorial, que es un servicio de cremación y también eutanasia justificada, por ejemplo, y otro tipo de cuestiones en este acompañamiento tan importante. Y sobre todo lo hacen bajo un procedimiento muy transparente y fidedigno, que es lo que me hace admirarlo mucho más, y los conozco desde hace mucho tiempo. Algunos de mis rescataditos han tenido ahí su final y nos ha dado mucha paz y ha sido un gran abrazo al corazón. Es un servicio que yo les recomiendo muchísimo. Y pues ya tienen más de 15 años ahí. Entonces, Monse además es comunicadora interespecie y especialista en proceso y acompañamiento de duelo. Bienvenida, Mon. Muchas gracias, Pamela, por tenerme. Pues hay muchos temas que yo te quiero preguntar. Primero quisiera que nos platiques, por favor, cómo inicias y por qué decides dedicarte a esto. Bueno, mira, la historia es más personal que profesional. La verdad es que hasta gracioso porque yo no soy veterinaria, yo soy mercadóloga de profesión, digo. Y luego, pues me pasó esta situación de perder a una mascota muy querida, que ni siquiera era mía, ¿sabes? Era un perro muy especial, porque bueno, todos los perros lo son, pero luego cuando tienes varios te das cuenta que hay unos que son como muy especiales, que ya solo les falta hablar. Uh-huh. Y entonces este perro en realidad era del papá de mis hijas, del hoy papá de mis hijas. Uh-huh. Así que no era mío, pero me tocó vivir con él esta última etapa de vida, o sea, me tocó su vejez. Me tocó ver cuando ya no podía a lo mejor subir escaleras, cuando ya no podía caminar bien, cuando ya no quería salir a pasear. Me tocó esta última etapa de él. Y entonces contratamos un servicio de cremación que honestamente no fue lo que esperábamos. Te estoy hablando de hace 18 años ya. Uh-huh. No era lo que esperábamos. Este perro era además como un príncipe, ya sabes, de esos que te digo, muy, muy especiales. Y hoy entiendo que tenía este rol que hoy muchos animales tienen. O sea, hace muchos años todavía veíamos a perros en la azotea, veíamos el típico perro de la familia en el patio, ¿no? Y no, era de casa, todo el tiempo adentro, cosa que hoy es normal. Entonces, y me da mucho gusto, porque la verdad creo que esto ha avanzado y así debería de ser siempre, porque son parte de la familia. Entonces, bueno, en realidad es que cuando falleció, pues fue muy triste, no recibimos el trato que esperábamos, el que merecía, y mira que ni siquiera esperábamos demasiado, solamente queríamos algo muy digno, y no fue lo que él recibió. Y la verdad es que son este tipo de situaciones que ya hasta que estás ahí te das cuenta que quizá ni habías imaginado cómo lo deseabas, pero sí sabes que lo que recibiste no era lo que deseabas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bolsa de plástico negra de basura, costal de papas, y nos quedamos impactados. Claro. Y entonces, mira, fue como de esos momentos, digo yo que todos en la vida tenemos estos momentos como iluminadores en donde de repente yo dije, yo creo que sé lo que otras personas quisieran y sé que esto no es lo que yo imaginaba. Y como no existe, lo voy a poner. Así es. Uh-huh. Como no existe y yo sé lo que quisieran otras personas, lo voy a hacer. Claro.
Y mira, tenía 25 años y se me hizo fácil, ¿no? Porque de pronto a veces uno empieza en cosas sin saber y entonces... Emprendimiento total. Emprendimiento total, y entonces empecé a investigar, yo ya trabajaba dentro de mi ramo y entonces fue así como dejar a un lado todo y aventarme al vacío con algo que no conocía, pero que sí sabía, sí tenía en mi mente muy bien diseñado. Y entonces así fue como nació Pets Memorial, con esta partida de Cirro, con mucho entusiasmo y mucho amor a todo este, en un inicio, proyecto que después se convirtió en una empresa y que hoy, pues sí, casi 16 años, dignificando la pérdida de muchos seres especiales. Les digo yo que mascota ya la palabra se nos queda pequeñita. Animal de compañía, todavía me queda como a deber. Yo le llamo compañeros animales del alma, pero es muy largo. Qué bonito. Y así fue como empezó. Está increíble cómo tuvo que llegar Cirro con esa misión para que cuántos perritos Cirro logró que tuvieran un final digno y que las familias nos quedemos muy tranquilas, que sepamos que hasta el final, porque esto es parte de la tenencia responsable y de la salud pública también, ¿no? Aunque no queramos como voltear a ese tema, todos los que tenemos animalitos vamos a llegar a ese momento. Entonces, qué importante saber que ya no es como antes de, pues se lo dejo al veterinario y pues ya no sé ni qué pasó con él, ya no sé qué me devolvieron o se fue en la bolsa de basura. No es necesario. Afortunadamente hoy ya tenemos este tipo de opciones, ya hemos platicado también de esto en otros episodios y qué importante tomarlo en cuenta para que todo el ciclo de vida de tanto que nos dan se culmine con este tipo de homenajes. ¿Cómo es que también empiezas con la comunicación interespecie? Fíjate que hablando de duelo, ¿no? En donde entendemos que el duelo es todo un proceso, empecé a investigar un poco sobre el duelo previo. Y entonces me enteré a través de una profesora en España, porque en España están avanzadísimos en toda esta cultura animal. Me enteré que existía esto del duelo previo, que básicamente significa atender el duelo desde antes, para que todo el proceso sea mucho más llevadero o que incluso el duelo lo trasciendas antes de la pérdida. Eso es lo que se hace con muchos humanos, hablando por ejemplo de pacientes de cáncer, en situaciones donde ya se sabe que es inminente la partida, pero ya se empieza a hacer también con animales. Entonces empecé a investigar primero sobre este tema del duelo. Sí. Y di con mi maestra es Olga Porqueras, que es quien da toda esta, pues es una preparación para poder comunicar de manera interespecie. ¿Sabes? No es algo que podamos hacer solo una que otra persona. Es algo que podríamos hacer absolutamente todos. Simplemente se trata ni siquiera de aprender, de recordar otro tipo de lenguaje. Estamos muy acostumbrados al lenguaje idioma, ¿no? A hablar el español, a comunicarnos por palabras, y se nos olvida que hay muchísimas otras formas de comunicarnos. Te doy un ejemplo. Cuando una mamá va a tener un bebé, la comunicación con su bebé no es a través de las palabras, claro. Es a través de muchas otras vías, entre ellas energéticas, porque está íntimamente relacionada con su bebé. Pero de esa forma, todos estamos conectados a través de otras vías, y entonces se trata de reaprender cómo conectar. Y hablando de seres vivos, no hay una mayor diferencia de cómo podríamos comunicarnos tú y yo que cómo podemos comunicarnos también con los animales, porque son seres vivos. Esto significa que también hay una comunicación con cualquier ser vivo, plantas, etcétera. Pero hablamos de animales porque hay otro tipo de comunicación quizá un poco más directa, claro. Hablando de al lado de los humanos, ¿no? Claro, y para las personas que a veces escuchan esto y les parece algo muy difícil de creer o de pensar siquiera, pues es importante justo que sepan eso, que no se trata de una comunicación como la que tenemos las personas, no es que nosotros digamos y ellos nos contesten como nosotros lo hacemos con los humanos, es diferente, es por medio de la energía, que pues obviamente ellos, imagínate la cantidad de energía que tienen siendo seres tan puros y de luz, y su forma de comunicar, a veces nosotros los vemos y sabemos que tenemos. Ahora imagínate si te concentras, como dices, a desarrollar esa parte, no estamos hablando de algo que no exista o de algo esotérico o de algo que
que pues puede o no ser. Estamos hablando de algo muy real, muy, pues sí, tal vez no tan hablado, pero que están todos los estudios y respaldos para demostrar que es cierto. Sí, totalmente. Mira que cuando yo empecé, yo soy una persona que necesita de pronto la explicación, ¿no? Es irónico, así es irónico porque creo mucho en la energía, pero al mismo tiempo soy muy racional y entonces necesito como esta explicación, ¿no? Para que mi mente pueda como aterrizarlo, mi parte lógica. Y es justamente lo que dices, ¿no? No es solamente a través de energía, también es a través de telepatía. Es lo mismo que pasa, te voy a dar un ejemplo. Cuando de repente estás pensando en una persona y en ese momento suena el teléfono y te marca esa persona y entonces dices, ay, te telepateé, ¿no? Suena broma, pero es que es así. Porque estamos conectados a través de otras vías, ¿no? Claro. Y nuestra mente va mucho más allá de lo que podemos alcanzar a dimensionar de manera lógica. Como bien dices, hay muchísimos estudios que lo respaldan, pero a veces, cuando no tenemos toda esa información, nos cuesta trabajo comprender más allá de lo que nuestros ojos ven. Claro. Pero existe, yo te puedo decir que todavía al día de hoy, después de todas las comunicaciones que he hecho, me suceden cosas donde yo digo, ay, no puede ser que esto esté pasando, no me la creo, no me la compro, ¿no? Porque suena tan increíble, tan maravilloso que a veces uno necesita la explicación, pero sigo sorprendiéndome día a día con la capacidad que tienen los animales de comunicarse con nosotros. Somos nosotros quienes no sabemos comunicarnos con ellos. Exactamente. Y por eso también es tan difícil perderlos, porque no hay en palabras la forma de expresar lo que sentimos con estos vínculos que hacemos con ellos, ¿no? Por eso duele tanto. Y es muy importante para mí este tipo de temas, porque muchas veces nos sentimos solitos en ese duelo o juzgados porque era solo un perrito, ¿no? O solo un gatito, o solo el animalito que quieras. Y gracias a Dios, como dices, vamos avanzando en ese tema y en ese respeto y en ese vínculo de que es miembro de la familia, pero todavía a veces nos sentimos un poco perdidos y solitos en ese duelo. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué tenemos que saber sobre ese duelo y esa pérdida de nuestros compañeros? Bueno, mira, primero que es completamente normal. Y cuando digo normal, me refiero a tenemos que entender que la pérdida de un, llamémosle animal, cualquier tipo de animal, es exactamente igual que perder a una persona de nuestra familia, porque en realidad no depende de si es persona, animal o depende del vínculo. Y entonces tenemos que entender que nuestra pérdida puede ser enorme y significar emocionalmente y psicológicamente lo mismo que perder a una persona de nuestra familia si es que el vínculo era muy fuerte. Entonces, claro, primero que nada tenemos que entender eso. Después tenemos que entender que hay todo un proceso, que el proceso es personal, porque mira, hemos hablado de todas las etapas del duelo, ¿no? Ya sabes, empezamos con negación hasta la parte de la aceptación. Son 4 fases en realidad, pero que se van desmembrando en muchas otras, pero que al final de cuentas son 4 etapas que vamos a vivir todos de manera diferente. Entonces, mi duelo puede ser completamente diferente al tuyo. Así que tenemos que entender también que es personal. Y necesitamos de los recursos para poder superarlo, porque el duelo debe de ser superable. Eventualmente debemos de lograr trascenderlo y volver a estar bien. No digo que se nos va a olvidar, vamos a dejar de extrañar, claro, pero me refiero a que podamos vivir, podamos volver a estar bien. Tranquilos al cabo de haberlo trascendido. Entonces, creo que tenemos que entender esos 3 pilares, ¿no? Lo que es normal, cómo se vivencia y después esta parte de también ser capaces de compartirlo, ¿no? Necesitamos los recursos y entre los recursos a veces hablo mucho de una comunidad que te lo entienda, porque todos necesitamos un soporte, una red de apoyo. Claro. Y puede no ser mi familia. Puede ser que mi familia no lo comprenda porque no tienen o no tuvieron ese vínculo que yo tuve. O mis amigos. Así es. Con los animales todavía cuesta mucho trabajo. E insisto, perdón que use la palabra animales, pero es como por hablar de cualquier tipo de especie, ¿no? Pero todavía cuesta mucho trabajo porque sucede que
aunque hayamos avanzado en esta cultura, todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Hemos avanzado tanto que yo te puedo decir que hace 15 años a veces teníamos que entregar urnas en Pets Memorial así de a escondidas, ¿no? O envueltas como en una bolsa de regalo, o porque a la gente le daba pena. Después, 2 años de haber iniciado la empresa, empezamos con tanatología. Un día dije, yo creo que a la gente le funciona muy bien la tanatología para humanos, ¿por qué no la ofrecemos para animales? Y había gente que le daba pena solicitar el servicio, ¿sabes? Había esta pena por decir, es que, ¿qué tal que la gente se entera que me dieron tanatología por una pérdida animal y van a decir que estoy loca o loco, ¿no? Uh-huh. Hemos avanzado en eso a tal grado donde ahora ya podemos hablar de duelo previo, ya podemos hablar de eutanasia, ya podemos hablar de comunicación interespecie. Ahora digo, para mí esa es otra puerta que tengo que abrir, porque hoy por hoy todavía suena como que, ¿no? Bien decías que no es como en el idioma, no es, les digo yo, no es Doctor Dolittle, ¿no? O sea, no, es de otra forma, pero al final en una interpretación que nosotros entendemos. Sí, claro. Y también he escuchado que comentas que el duelo no se supera, se atraviesa, se aprende a vivir con él y que es normal la intermitencia. ¿Cómo es eso? Mira, es normal que pensemos en el duelo como en una línea recta. Normalmente pensamos que vamos a ir del paso 1 al 2, al 3, al 4, pero no es así. En realidad esto es como... ¿Cuáles son las 4 etapas y regresar que mencionabas? Empiezas con negación, que es esta parte donde dices, no, definitivamente esto no está pasando. Después viene toda la parte de ira, donde estás enojado, donde estás buscando culpables, exacto, responsables, a veces uno mismo. Después viene la parte de la negociación, en donde dices, ok, puede ser que estoy entendiendo que ya sucedió, puede ser que acepte vivir sin él o sin ella, y después llega la aceptación. Pero de lo que tú hablas de esta intermitencia es de ir y venir, en donde no estamos acostumbrados a pensar que a lo mejor ya llegaste a negociar y luego a lo mejor otra vez te sientes profundamente triste. Claro. O a lo mejor otra vez estás enojado. O a lo mejor otra vez dices, no, me niego a que esto está pasando. Entonces es como ir y regresar. Es algo que nos cuesta trabajo aceptar, porque en esta idea dirías, híjole, es que entonces nunca va a acabar. O sea, si voy y vengo, ¿cuándo va a terminar esto? Pero cada paso, digo yo que es como cuando eres chiquito y te enseñan a hacer sumas, ya sabes, como con la ranita das un salto y luego regresas. Cada vez el salto de regreso va a ser menor. Cada vez el salto hacia adelante va a ser mayor hasta que eventualmente llegues hasta esta aceptación. Se habla de un promedio de 2 años máximo en un duelo normal, pero hay muchos tipos de duelo, ¿no? Claro. Entonces, pero hablaríamos de 2 años para decir, ok, la mayoría de las personas debería de trascenderlo en ese promedio de tiempo. Ok, qué importante también saber eso. ¿Qué consejos nos puedes dar para atravesar este duelo lo mejor posible? Ok, bueno, mira, el primero es catarsis, hacer catarsis personal. Y cuando digo personal me refiero a que tú puedes necesitar una cosa y yo puedo necesitar otra, pero se trata de sacar la emoción. Puede ser a través de escribir, a través de hablarlo con alguien, a través de llorar. Estamos muy acostumbrados a que la emoción principal es llorar, ¿no? Y entonces luego escuchas mucho esto de, no está llorando, es que entonces no le quería tanto, o no está llorando, está en shock. Puede ser que sí, pero es que esa emoción no necesariamente se expresa llorando, no solo llorando. Podemos necesitar cosas diferentes. Lo que es importante es hacer catarsis, porque es la única forma que tú vas a tener de externar la emoción y de que no se quede guardada para poder seguir avanzando. Otra recomendación sería rodearte de, te digo, este soporte, esta red de contención que te apoye. Y a veces puede ser que sea una comunidad de completos desconocidos. Te doy un ejemplo. En el Facebook de Pets Memorial existe toda una comunidad que, por supuesto, estamos hablando de puras personas que han tenido pérdidas. Claro. Entonces es una comunidad que no va a juzgar, que va a comprender. De repente se escriben mensajes tan bonitos, vieras que de repente yo digo, no se conocen. La empatía tan grande, ¿no? Eso es la palabra clave. Es la empatía que puede tener una persona
que ya vivió lo que tú viviste y entonces nadie va a poder comprenderte mejor que alguien que ya lo vivió. Uh-huh. Así que rodearte de esta comunidad que te comprende, que te pueda soportar en el proceso. Otra parte es esta comprensión personal. Tenemos alrededor toda una sociedad acostumbrada a juzgarnos. Hablábamos de esto hace unos minutitos, ¿no? Es que cómo está llorando y sintiéndose así por una mascota. El típico, ahí era solo un perro, era solo un gato, ¿no? Era un hámster. En realidad le están llorando a un hámster, ¿no? Habiendo tantas cosas tan importantes en el mundo. Así es. Uh-huh. Entonces estamos acostumbrados a estas frases juiciosas, uh-huh, donde la sociedad a nuestro alrededor hace muy difícil el duelo, ¿sabes? Me atrevería a decir que nuestro país es irónicamente un país que se burla y acepta la muerte, pero al mismo tiempo juzga muchísimo el dolor. Uh-huh. Y entonces necesitamos también entender que el duelo es mío, de nadie más. Así que hacer, ahora sí que oídos sordos ante las palabras que no sirven, entender que no puedes juzgarte, mucho menos tú a ti mismo por lo que estás sintiendo, y entender que es normal, que depende de tu vínculo. Que estás atravesando una etapa y un proceso. Que es un proceso, es un duelo y que nadie lo va a comprender más que tú. Claro. Uh-huh. Y ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a lo largo de la vida tenemos diferentes animalitos, ¿no? De compañía. Y entonces la primera vez que te pasa, pues crees que ya va a ser más fácil la siguiente porque ya sabes lo que se siente, porque ya te dolió, porque ya lo viviste. Pero llega ese momento y es como si nunca lo hubieras vivido y después de ese pasa otro, muchos años después, y es exactamente como la primera vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque todos los vínculos son distintos. Si hablamos de que cada vínculo es diferente, tenemos que también normalizar que cada duelo es diferente. Y cada proceso vuelve a iniciar. Nadie te da una experiencia ni una maestría en duelos. En dolor. Así es. Claro. No es como, bueno, ya lo viví una vez y no lo voy a volver a sentir. De ahí el famoso no vuelvo a tener perro, ¿no? No vuelvo a tener una sola mascota en mi casa. Nunca más. Sí. Y quienes los amamos sabemos que eso, bueno, eventualmente se cura, no existe y entonces vuelves a empezar. Porque ahí radica la capacidad en volver a abrir el corazón y volver a amar. Claro. De eso se trata al final. Eso viene a enseñarnos también. Totalmente. Imagínate, si viviéramos con esta idea de, no, ya me lastimaron, entonces no voy a volver a tener nunca una pareja en la vida, pues sería al igual a no vuelvo a tener una mascota nunca en la vida porque me dolió muchísimo cuando se fue. Si necesitas un tiempo de sanar, mira, cuando yo perdí, después de Cirro, vino Ian, que Ian sí era mío. Y cuando lo perdí a él, donde mi pérdida te puedo decir que fue completamente diferente a la de Cirro, ¿no? Llámese que sí era mío, llámese que el vínculo sí era conmigo y que tuve una despedida amorosa, respetada, completamente diferente. Y aún así me tardé 4 años en volver a tener a uno porque de verdad yo me sentía muy dolida. Y me tardé 1 año en sacar su casita del patio, ¿no? Porque tampoco podía deshacerme de sus cosas. También eso es normal. Entonces, bueno, se trata de entender que cada duelo va a ser diferente, entender que estamos capacitados para sanar, porque también eso es un punto importante. No tenerle miedo a el dolor, que por supuesto se va a volver a sentir, por supuesto. Es un duelo diferente de una relación distinta. Pero estamos capacitados para sanar de la misma forma en la que estamos capacitados para amar otra vez. Claro, y de alguna manera también es honrar su paso por tu vida, el no cegarte o negarte ante ese dolor, tal vez como dices no va a ser enseguida, pero no decir esas cosas porque 1, a veces ni nos la creemos, como dices, y 2, si es verdad, te lastima decirte eso, ¿no? Porque cerrarte a la vida en sí, al amor, a todo lo que ellos nos dan. Entonces, así como él llegó por algo, habrá otro que llegue por algo. Muchas veces, yo no sé si está bien o mal, pero yo les recomiendo mucho, y a mí me ha servido mucho, no tener solo uno. Porque es tan triste, de verdad duele tanto, que muchas veces es más difícil cuando solo es uno.
porque ves sus cosas por todos lados y todo, y te cuesta más trabajo que cuando tienes otros también, porque ellos te ayudan de alguna manera con su energía de acá estamos, o sea, hay que seguir, después nos encontramos. Y entonces yo siempre les recomiendo eso, que si pueden, si tienen esa bendición, que por lo menos tengan un compañero más. Sobre todo pasa cuando ya son viejitos, ¿no? No es un reemplazo, por supuesto que no, nunca podría existir eso. Es un compañero más, tanto de él como de nosotros. Y si tú ves que tu pequeñito ya está pasando esa etapa geriátrica, pues invita a un nuevo compañero que venga a darle a él ese amor, esa amistad, esa manada, y a ti tantas otras cosas para sostenerte después en ese dolor. Sí, es interesante cómo funciona eso, porque sí ayuda siempre y cuando entendamos que cada uno de ellos tiene su propio rol. Como tú dices, no es un reemplazo, no es vengo a sustituirte. Hay personas y hay familias que lo hacen así y ellos lo entienden perfecto, ¿sabes? Que es un reemplazo y entonces eso no es la mejor idea. Uh-huh. Pero cuando entiendes que cada uno tiene su propio rol y también aprendes a, de alguna forma, recargarte sanamente en el que está cuando el otro ya se fue, se vuelve sano. Pero también necesitamos ayudarle, que fíjate que ese es un tema bien interesante, que qué bueno que lo tocas, porque necesitamos también aprender a darles a ellos su propio espacio para la propia pérdida. ¿Sabes? A veces cuando tenemos más en casa, que hoy por hoy es una común en las familias. La verdad es que ya se vuelve cada vez más raro que una familia tenga uno solo. Ya normalmente hay más. Y entonces ellos también tienen su duelo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto tienen su duelo. Es diferente, no podemos hablar de que, bueno, ¿y qué onda con las 4 etapas, no? Y cómo van a hacer ellos catarsis. Es un duelo diferente, pero ellos viven la pérdida, se dan cuenta de que uno ya partió, se dan cuenta que ya no está. A veces no lo alcanzan a comprender. Mi recomendación, por ejemplo, siempre es que se puedan despedir, que les des oportunidad de saber que el otro se va, si es que así se da el proceso, ¿no? Claro, ahorita vamos a hablar de distintos casos, pero pero cuando tienen la oportunidad que se puedan despedir, para que ellos también vivan el duelo de una forma sana, que lo comprendan, entender también que van a estar distintos, que nosotros también tenemos que funcionar diferente con ellos, claro, para que todo sea de la manera más llevadera posible para todos en casa. Sí, claro, porque además son tan inteligentes y tan sintientes que ellos en la naturaleza reconocen con el olfato, por ejemplo, cuando alguien en la manada ya está enfermo, o ya está grande, o ya se fue, ¿no? Entonces el que ellos tengan acceso a darse cuenta de eso también les va a ayudar para no pues angustiarse tanto por nosotros, porque imagínate cómo se va a sentir tu compañerito cuando te vea llorando todo el día, en la cama todo el día, cuando antes la rutina era otro y aparte no está el otro compañero. Entonces, ¿qué está pasando? Y les puedes generar un estrés, una ansiedad y hasta enfermedades, que creo que también, si no tienes idealmente esa oportunidad de que se puedan despedir, intenta hacer algún tipo de actividad con él que sepa qué fue lo que pasó. Platica con él. O sea, tal vez se va a oír muy ridículo, ¿no? Para algunas personas, pero por favor adéntrense en estos temas para que vean que no lo es, sino todo lo contrario. Es una forma de compartirles lo que está pasando en la casa, porque ellos son miembros de la familia. Claro. Ellos leen emociones. Sabemos perfecto que ellos conocen cuando tú estás triste, cuando estás feliz, cuando estás enojada, cuando a veces sin una palabra les dices, no, ni te acerques porque estoy enojada, ¿no? O estoy triste y entonces sin decirles nada llega y te da un lengüetazo, o estoy feliz y él está feliz. Y entonces dice, vamos a salir a jugar, ¿no? Claro. Ellos leen nuestras emociones, entonces de la misma forma también saben cuando algo está pasando en casa. Como bien decías, a veces hasta lo saben mucho antes que nosotros los humanos. De ahí por eso te digo que el lenguaje
es de otro tipo con ellos. Sí, totalmente. En este tema tan complicado de la despedida también hay otro que es el proceso de la eutanasia, ¿no? Que lo ideal es que se haga correctamente y sea realizada con alguien que tenga, pues obviamente el método adecuado y que sea sin dolor, porque de eso se trata, de ayudarlos a descansar, de que no pasen por más dolor, que termine su sufrimiento, de que sea siempre justificada por un tema de salud. Pero muchas veces hay personas que piensan que esto es matarlos o decidir por ellos, y creo que es todo lo contrario. El querer que sigan aquí ya es un acto egoísta, ¿no? El ver por nosotros, es que yo te voy a extrañar, es que yo te necesito, es que yo te veo muy bien, pero nos negamos a la realidad médica, ¿no? Cuando ya nos están diciendo que ya no podemos hacer más. Y esta parte es importante, es difícil, pero ¿cómo podemos saber si ya es momento de ayudarlos y dejarlos partir? Mira, fíjate que la eutanasia, como bien dice, siempre ha sido un tema polémico, lo sigue siendo, de cuándo sí, cuándo no, y yo te podría decir que es de las decisiones más difíciles que tienes que tomar con respecto a tu compañero animal. Es de las decisiones más difíciles porque, por un lado, tú puedes decir, quiero evitarle el sufrimiento, pero siempre viene esta pregunta de, ¿qué tal si quiere vivir? ¿Qué tal si yo estoy pensando en que ya se vaya y aún quiere pelear, ¿no? Aún quiere luchar por su vida, que también a veces se dan los casos. Hay varios parámetros para saber si está bien o no está bien, si lo necesita o no lo necesita. Uno es, hablando de calidad de vida, ¿no? Donde ya pusimos sobre la mesa que la eutanasia tiene que ser siempre bajo una cuestión de terminar con una mala calidad de vida, ya sea por vejez o enfermedad. Así lo manejamos. O accidente. Así es. Una situación donde dices, ya no la está pasando bien y está sufriendo, está en dolor. O puede ser que a lo mejor digas, no está sufriendo, no está en dolor, pero ¿qué pasa con uno que a lo mejor dices, ya no ve y choca todo el tiempo? Ya no puede hacer pipí más que con sondas, ¿no? Ya no puede comer. Ya no se puede levantar de donde no respira está. bien. Así es. Y que de pronto nosotros estamos acostumbrados a el cuerpo humano que se queja. Y no sabemos, muchas personas no saben, que cuando un animal se queja es porque ya está en un dolor terrible. Ellos tienen un umbral muy diferente al nuestro. Y entonces decimos, no es que no se queja, no es que no. No, puede ser que la esté pasando muy mal, pero para cuando lo vas a oír quejarse es porque de verdad está en situación terrible, ¿no? Gravísimo. ¿Y para qué esperarnos a eso? Claro. Entonces, bajo esa situación donde ya entendimos dónde sí la eutanasia, hay varios parámetros. Uno es entender días buenos y días malos y después la intensidad de eso. Cuando tienes, digamos que en una semana, ¿cuántos días buenos tiene? ¿Cómo saber cuáles son esos días buenos? Claro, si lo ves en dolor, y ya dijimos que no quejándose, pero la ves pasándola mal, ¿qué pasa con el estado de ánimo? ¿Quiere comer? ¿No quiere comer? Hay unos que ya no quieren ni que los acaricies, claro, ¿no? Días buenos, días malos. Y de esos días malos, ¿qué tan malos son sus días malos? ¿No quiso comer en ningún momento? ¿Lo viste en una situación terrible todo el día? Cuando hablamos de que son días malos superiores a los días buenos y que los días malos superan el 50% del día, claro, es momento ya de dejarlos ir. Ya le estás metiendo la comida a la fuerza, ya no puede hacer del baño si no lo estás deteniendo, tantas cosas que muchas veces pasamos por alto. O está internado en el hospital una semana, 2 semanas, con un estudio, 2 estudios, 3 estudios sin avance alguno, ¿no? Porque de pronto también podemos ser muy egoístas también en la intención de la salvación, ¿no? Y ahí viene un tema que quizá ya es mucho más profundo, donde ¿qué tanto lo estoy haciendo por él o ella? ¿Y qué tanto es por mí? ¿Qué tanto es por yo no sentirme culpable? ¿Qué tanto es por yo no ser egoísta? ¿Qué tanto es porque yo me quiero de pronto jurar en salud porque a lo mejor no fui un buen responsable durante varios años y entonces ahora quiero hacer magia? Por no extrañarlo, por no estar sin él, más hacia el egoísmo. O hacia el apego, ¿no? O el que apego. Ese es otro, el apego. Estamos luego muy apegados a ellos, pero tiene que más que ver con nosotros que con ellos.
Claro, ¿y cuál es la diferencia entre un apego sano, no? Dentro de un vínculo y una relación tiene que haber eso, y un apego insano con ellos? Mira, cuando hay un apego insano se vuelve muy obvio, por ejemplo, en una eutanasia, donde el famoso no te vayas, Ay, ¿no? Dios mío. ¿Sabes? Hay casos de eutanasias muy complicadas donde el médico tiene que aplicar 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis y no se va. Y ¿sabes? No se va, pero porque hay una resistencia a dejarlo ir. Así es. No. Porque se lo estás pidiendo, le estás diciendo, no te vayas, por favor, no me dejes, que voy. De verdad son unas cosas terribles las que luego escuchamos. Claro. Y entonces hay que aprender también a liberar ese egoísmo, a soltar, que como bien dices, si algo nos enseñan ellos, es a no ser egoístas. Ya deberíamos de haber aprendido durante todos esos años que tuviste con ellos a no ser egoístas. Ellos son capaces de desprenderse de cualquier tipo de ego por nosotros, y en una eutanasia nosotros deberíamos de hacer exactamente lo mismo. Totalmente, porque además ellos viven en el presente, no viven el hoy, y vienen, a veces decimos, es que viven muy poquito, ¿no? Para lo que deberían de vivir. ¿Por qué crees que sea? Todo tiene una razón, yo estoy segura. Y en ese corto, para nosotros, tiempo, todo lo que nos enseñan es tener este vínculo, porque no hay nadie que nos ame más que ellos, y nosotros el amor que les tenemos es infinito, pero también como ellos nos dejan, ¿no? Cuando nos salimos de la casa y nos vamos a una fiesta o lo que sea, y ellos se quedan tranquilos. Ese es un apego sano. Si el perrito está ahí destrozándote la casa, comiéndose todo, es porque tú estás haciendo y generando un apego insano con ellos, y por eso es que a lo mejor la pasa horrible cuando tú te vas, pero lo ideal es que ya sabe que ahorita viene, y cuando te ven son los más felices, no importa si solo fue 1 hora, ¿no? La colita todo lo que da y ya estás aquí otra vez. Y nosotros también el poder sentir eso con ellos de, ok, ya me diste todo, ya te di todo, estamos en esta etapa que también es bonita, aunque es agridulce, ¿no? El verlos envejecer es muy tierno, el poder ayudarles otra vez como cachorros a ciertas cosas, el no decir, ay, pobrecito, es que ya es sino, ok, ya está grandecito, vamos a hacer esto, y cambiamos rutinas, y cambiamos muebles incluso, o cambiamos cosas por ellos, y poder saber que sí, tal vez se está acercando el momento, pero no vivir preocupados o angustiados, sino al contrario, atesorar, disfrutar, hablar con ellos, abrazarlos, y saber que cuando llegue ese punto es porque ellos ya están listos, así es que nosotros tenemos que estar igual de listos. Yo sé que duele mucho, nos vamos a quedar con ese dolor y ese proceso personal, pero no seamos así con ellos. También pasa lo contrario a lo que ahorita decías. Yo lo viví con una perrita que fue de nuestra familia, pero fue mi primera, y en el momento en que le dijimos, ya no te preocupes, estamos bien, ya no estés aquí en el hospital, por favor, en ese momento, como de película, hasta me pongo chinita, empezó a bajar el ritmo cardíaco y se fue. Y como dices, si tú estás, no, por favor, y entonces, y el pañal, y no importa, y te cargo, o sea, también hasta dónde llegamos para lastimarnos nosotros mismos, energética y físicamente, porque ya no lo puedes cargar, porque ya no puedes dormir tú tampoco, porque ya no seamos así. Eso no es lo que vamos a recordar de la vida con ellos, sino lo que pasó antes. Claro. ¿No? Mira, prepararnos para el adiós es un acto de amor. Es un acto de amor no solamente hacia nosotros, sino sobre todo hacia ellos. Porque prepararnos implica desde informarnos, saber cómo quieres vivir esa partida y qué le quieres dar. Prepararnos significa que a lo mejor podamos ver una eutanasia como un regalo. ¿Qué significa eso? Que puedas despedirte. No todas las personas tienen el gran regalo de poder despedirse. Es un privilegio. Es un privilegio. Sé que es muy dolorosa la decisión. También la decisión es un acto de amor. Y quienes tenemos esa posibilidad, hay que verlo así. Va a ayudar muchísimo al duelo, por supuesto, si lo ves así además. Pero ¿qué pasa si además atesoras esos momentos previos, como dices, donde puedas decir, me voy a dedicar enteramente a ti? Así como hablamos de la vejez y de donde también damos amor desde otro tipo de cuidados, otro tipo de presencia, otro tipo de atención. Nos dejamos de lado el estar preocupados de, es que me queda poco tiempo, es que ya se va a ir, es que no quiero saber nada de empresas de cremación o de qué voy a hacer, no quiero saber nada de eso. Si nos dejamos a un lado y más bien nos preparamos para decir cómo quiero vivir ese adiós, puede ser una experiencia completamente diferente.
Con Ian tuve la oportunidad en un día previo de ponerlo guapísimo. Digo, yo ya no lo podía bañar con agua. Lo bañé en seco, lo cepillé. Hablamos todo el día. Habrá quien diga que los perros no lloran. Yo vi llorar al mío. De ponerle música, de hablarle, de decirle, te puedes ir en paz. Ya está todo dado. Lo recibo. Con amor todo lo que hiciste. Me acompañaste hasta el último momento. Estoy bien. Y de la misma forma, yo también a ti te dejo ir. Te puedes ir Claro. en paz. Y este momento en donde llega el veterinario y me dice, ¿estás lista? No, por supuesto no estoy lista para dejarle ir, pero estamos en paz. Se puede ir. Y así como tú dices, me pongo chinita de esa mirada que te dan al final de gracias, es que no hay duda alguna. No hay duda alguna de que lo que estás haciendo es un acto de amor. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Dejarlos ir sin sufrimiento es un acto de amor. Entonces, que podamos tener ese regalo, de verdad hay que verlo como este gran privilegio. Claro. De pude despedirme de ti, pude decirte tantas cosas, diferente a una muerte repentina. Que a veces eso es un duelo diferente. Es un duelo diferente. Sí, Entonces, cuando es así, en eutanasia, en amor, en agradecimiento, en paz, ellos también se van así y cruzan y trascienden de forma diferente. Claro. Y entonces nosotros ya nos encargamos de hacer aquí nuestro propio trabajo. Ellos ya hicieron el suyo. Y no confundir me gustó mucho como mencionabas en tus redes, periodo de gracia que nos llegan a dar, ¿no? Que a veces es muy frecuente que ellos mejoran, están muy malitos y de repente mejoran y ya se siente bien y entonces nos confundimos y decimos, ya estás bien otra vez, ¿no? Volvemos a lo anterior. Muchas veces es un periodo de gracia, un regalo para que puedas despedirte de ellos como debes, tomar las decisiones, elegir el servicio que va a ser, el día, el momento, puedas detener tus demás actividades para poder darles todo tu tiempo y tu atención y no esperemos de verdad a verlos graves, otra vez sufriendo, que ya pasó ese periodo y ahora está peor para ya hacerlo, sino que en ese tiempo lo podamos hacer. Sé que es muy duro, ¿no? Y es algo muy personal, pero como dices, muchas veces no pensamos que pudo haber sido peor. Pudo ser un accidente, pudo haber sido una enfermedad letal, tú no estabas y salió y lo atropellaron. O sea, muchísimas cosas que no están siendo en ese momento y te da esa oportunidad de devolverle y esa última mirada, como dices, se queda por siempre con nosotros. Yo a mis angelitos que tengo allá los recuerdo siempre en esa parte, ¿no? En que sí fue muy difícil despedirme, pero también me siento muy en paz de haberlo hecho. Y para las personas que viven ese duelo diferente, porque fue algo trágico, ¿qué les puedes decir? El reto es mayor, se vive de una manera distinta cuando no estás preparado. ¿Te puedes preparar de otras formas? Sí. No es lo mismo tener la información y saber qué vas a hacer después que en ese momento tener que ponerte a buscar y cómo quieres. Pero yo diría que cuando es repentina, cuando es súbita una muerte, en lo que te tienes que concentrar es que el adiós sea digno, es que el adiós sea positivo, es que sea bien llevado. Hay cosas que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar cuándo se van a ir. Sabemos que su ciclo de vida es mucho más corto que el nuestro. Podemos ir nosotros. Podríamos irnos nosotros. ¿Sabes? Hasta que adopté a mi hoy actual compañero, me hicieron una pregunta que nunca había pensado. ¿Qué pasaría si tú te vas? ¿Tienes ya visto con quién se podría quedar? ¿Al cuidado de quién? Y dije, wow, qué pregunta, jamás nadie me la había hecho, jamás nunca había pensado que posiblemente yo podría irme antes. Estamos acostumbrados a que ellos se vayan, ¿no? Sí. Y no queremos pensar en eso, pero es lo común. Pero ¿qué pasa si tú te vas antes? Preparar también. Entonces, yo creo que la cultura de prevención hace toda la diferencia en el momento del adiós. Estamos poco acostumbrados a la prevención, pero eso puede hacer completamente la diferencia. Pero si no hay nada previsto, de cualquier manera informarnos.
hay que tratar de desligar esta parte de la emoción de las decisiones racionales. ¿A qué me refiero? Normalmente lo que sucede es, ya se fue y entonces yo no quiero pensar y entonces ya, quien me diga que se encarga, sea el veterinario, sea quien sea, entonces ya, lo dejo ir y adiós, ¿no? Pero después eso me puede traer otro tipo de experiencias negativas que podríamos es así evitar. Entonces mi recomendación siempre es, si no lo prevés, ayúdate de alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a cómo tú las tomarías. La persona más cercana a ti que pueda informarse, que pueda encargarse de un buen adiós. Hablando del duelo, entender y trabajar muchísimo la culpa, la responsabilidad de lo que sí estuvo en tus manos y de lo que no. Porque a veces nos queremos culpar por lo que hicimos y hay veces que nos queremos culpar también por lo que no hicimos. Otros hicieron. No, es que si yo hubiera, el famoso si yo hubiera, o es que no hice esto, si lo hubiera llevado a otra opinión, si no hubiera abierto la puerta. Sí, eso hay que dejarlo a un lado, tenemos que trabajar con el hoy y también ayudarnos de especialistas. Precisamente entender que el duelo se vive exactamente igual que con una persona de casa, que con un familiar. Entonces, si tú estás atravesando por un duelo, por una pérdida muy cercana y buscas a un psicólogo, buscas a un tanatólogo, buscas ayuda, ¿por qué no lo harías si tienes una pérdida animal que representó lo mismo? También hay que ayudarse porque nosotros no somos especialistas. Trabajar la culpa para atravesar el duelo de la mejor manera. Así es, para que te ayuden y te encaminen en todo el proceso. Y no sentir culpa. ¿Estás de acuerdo? La culpa es de lo más difícil de erradicar. Somos de manera natural seres que buscamos la culpa en nosotros o en los demás. Y sabes, eso viene de querer controlar. Como a lo mejor hay cosas que no están en tus manos, buscas que sí. Y entonces que sí, aunque la culpa sea tuya, ¿no? Eso sí lo puedo controlar. El decir que yo debía haber hecho esto, que yo no debía haber hecho lo otro. Entonces, tenemos que también entender que hay cosas que no están en nuestras manos. Cuando se van, eso no está en nuestras manos. Exactamente. Lo que sí está en nuestras manos es tomar las mejores decisiones que sintamos en ese momento posible. Y si vamos a elegir ayudarlos, también es muy importante saber que tenemos que estar presentes en ese momento. Porque muchas veces, tú lo sabes, el mismo dolor o la tragedia que estamos viviendo nos impide el recordar que estamos ahí para ellos y por ellos, y empezamos otra vez a voltear a nosotros. Es que no puedo, es que yo no quiero ver, yo no puedo entrar, entra tú, o que entre el doctor. Pero a ver, él necesita que seas tú, porque tú eres humano y es el último que quiere ver y lo último que quiere oler. Y aunque a ti te duela mucho, créeme, lo vas a poder superar con el tiempo. Pero ese momento es muy valioso para él, el que tú estés a su lado. Los animales, cualquier tipo de animal, nos enseñan de amor, nos enseñan de valentía y nos enseñan de empatía. Y una eutanasia requiere de las tres. Hay que ser muy valientes. Nadie quiere vivir ese proceso. Claro. Es un proceso duro, difícil, doloroso. Pero dime algo, si tú te fueras a ir y estuvieras en tus últimos minutos, ¿querrías estar sola? Con las enfermeras, ¿no? De ahí. Claro que no. Querrías cerca a tu gente, la que más amas. Ellos exactamente igual. Así que requiere de valentía estar ahí, sí, pero es un acto de amor también, y es un acto de empatía, de entender que nos corresponde pensar en ellos en vez de en nosotros. Y yo lo manejo así. ¿Cómo puedes ser empático con ellos? Si durante tantos años ellos te dieron amor incondicional, porque es completamente incondicional, sea la especie que sea. Ellos dan y no te están pidiendo que tú hagas lo mismo a cambio. Sí. Y no importa que tú estés enojado y entonces ese día no lo saques a pasear. Que no te alcance para sus juguetes, no. O sea, ellos no ven nada más que a ellos su no te dejan mano de amar nunca. Entonces nos corresponde, de verdad, mínimo en los últimos minutos, desprendernos de ese ego y darles de vuelta lo que nosotros recibimos por años. Por eso digo que es un acto de amor, de empatía y de valentía. Totalmente. ¿Qué hacer cuando se van?
Hablando independientemente del duelo o de el día a día. Yo diría que hay que conectar con nosotros y entender qué necesitamos nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Yo hablo mucho de ejemplos porque de pronto esto funciona a raíz de entender en el día a día cómo se vive. Cuando yo perdí a Ian, entraba y desde mi puerta lo primero que veía así entrando era el sillón en donde él se echaba. Y cuando él se fue, yo llegaba y lo primero que veía era el sillón vacío y se me rompía el corazón. Y entonces un día dije, ¿por qué no pongo ahí la planta en donde puse sus cenizas? Y entonces cada vez que abría mi puerta, no veía un sillón vacío, no veía un espacio. Lo veía a él transformado en otra cosa. Pero eso es algo que yo me dije a mí, nadie me lo dijo. Yo me escuché y pensé, claro, creo que eso es lo que necesito. En el camino, por ejemplo, mis hijas no se habían despedido de él. Sabían que ya se iba a ir, pero la vida determinó que no estuvieran y que estuviera yo sola con él cuando él se fue. Eso significa que no pudieron despedirse directamente de él. Y todo parecía estar bien para ellas hasta que yo escuché que hablaban de él. Y yo decía, bueno, es que creo que no están pasando bien su duelo. Uh-huh. Y entonces un día hicimos un ritual donde les dije, a ver, van a vaciar más cenizas en la planta donde está él. Y cada vez que vaciemos cenizas y pongamos más tierra, ustedes le van a hablar. Ya te estoy hablando de rituales personales, pero cuando las oí hablar, todo lo que le decían, como si él estuviera ahí, dije, wow. La catarsis. La famosa catarsis que nadie me había dicho. Todo esto a mí me pasó antes de estudiar lo que te estoy diciendo, del duelo previo, uh-huh, de poder estar orientada por alguien. Después entendí que haría una completa diferencia si alguien te sabe encaminar y te sabe decir desde el proceso de la vejez cómo encaminarlo. En España tienen espacios geriátricos, ¿sabías? Tienen estos, me parece increíble, o sea, maravilloso que tengan estos espacios en donde les dedican tiempo a los animales viejitos para tratarlos de una forma diferente, porque claro, requieren de otro trato. Y entonces, por eso yo diría que conectar contigo bajo lo que tú necesitas y también apoyarte de quien te pueda decir, ¿sabes? Tengo una idea, esto te puede servir. Claro. ¿Sabes? Este tipo de rituales te pueden ayudar. Siempre que sea con respeto, ¿no? Con la misma paciencia para ti mismo, porque, por ejemplo, ahorita que decías, bueno, yo veía ese lugar y sabía que me dolía verlo así, entonces hice esto, ¿no? Y, por ejemplo, habemos otros que yo veo, por ejemplo, porque salimos a pasear todos, los 4, y entonces estaban los 4 abriguitos, las 4 pecheritas, ¿no? Y entonces, obviamente mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a quitarlo porque nos duele. Y yo, no, espérame tantito. Es que yo lo quiero ver ahí. Claro. Y yo sé que a lo mejor no va a venir al paseo, ¿no? Pero de alguna forma lo recuerdo con amor. Y ya sé, estás aquí, vente, vámonos, ¿no? Yo siempre te traigo en el corazón. Y muchas veces, claro, no rayar tampoco en otras cosas que luego nos queremos flagelar, así somos los humanos, y entonces, no, espérate, es que esta era la hora de su medicina, déjame agarro sus medicinas, no, tampoco, porque también me pasó por la mente, no me tiren sus medicinas, no, es que, ¿por qué no hay que donárselas a otro? Y yo, espérame tantito, o sea, se acaba de ir, no, espérame. Entonces, por ejemplo, su última comidita fueron unos nuggets, ¿no? Que nunca le daba, pero dije, no, hoy te vas con lo que más te gusta. Bueno, los nuggets, qué pena, discúlpenme, no me juzguen, estuvieron meses en el refrigerador, porque dije, esa cajita, no, pero ya no sirven, ya están, no me importa. Y ya hasta que yo me sentí lista, entonces dije, ya sabes qué, no es, mi perrito no son los nuggets, no es la pechera, no es su camita, ¿no? Cuando yo me siento lista, entonces sabes que ya sé que esos nuggets no los necesito ni él ni yo. Pero yo ya me quedo con el recuerdo bonito de cuando se los comió, se los super devoró, ¿no? Entonces, que tengamos ese tipo de paciencia y esa fortaleza de decidir, sabes que ahorita mejor yo quito esto porque sé que me va a doler y que
que me rompe, ahí está la diferencia, ¿no? Que me rompe y que solo me duele y me recuerda, ¿no? Claro. Y también pensar en la misión de vida que ellos tienen. Tú que también tienes esa parte de la comunicación, ¿qué me puedes decir de la misión de vida de nuestros compañeros? Todos tienen, y no una, varias. y ahorita que hablabas de esta parte en el adiós, también podría decir que ellos mismos saben enviarnos la información que necesitamos y los caminos. Yo sugeriría estar muy abierto. Todos los que tenemos estos seres especiales en casa, ya deberíamos de entender que existe esta cierta magia que ellos tienen, por llamarle magia, así le podemos decir. Su energía tan grande, ¿no? Claro, y suceden cosas que te hacen entender hacia dónde tienes que ir. Te doy un ejemplo. Tú decías, no quería todavía quitar sus cosas. Yo tampoco. Me tardé 1 año en quitar su casa. Claro. ¿Sabes cuándo la quité? El día que mi hermano me dijo, acabo de rescatar a una perrita y no tengo nada en mi casa. Ese día le dije, aquí está la casa, están los platos, están todos, llévate todo lo que necesitas, que ahí está. Claro. Porque para mí fue esta señal de, ya es tiempo, ¿no? Y tiene este otro sentido. A otros. Claro, tiene este otro sentido de poder hacerlo. En la comunicación, a mí no deja de sorprenderme todo lo que ellos tienen para ayudarnos, para guiarnos. Te podría hablar de 800 anécdotas diferentes que pasan. Tendremos otro episodio después de comunicación interespecial. Porque la verdad creo que da para otro tema completamente diferente. Te digo que a mí me sigue sorprendiendo cómo vamos avanzando. Y te digo algo, ellos tienen, uno va generando también esta experiencia para poder estar abierto hacia otro tipo de canales y poder estar escuchando. Esto es como, mira, es como si escucharas la radio y pusieras distintas estaciones en distinta frecuencia y te vas volviendo como más capaz de afinar el sonido. Es exactamente lo mismo con la comunicación. Ahora de repente recibo cosas que digo, ¿de verdad? ¿De verdad me está comunicando un nombre? Y lo apunto y luego dudo, ¿sabes? De enviar esa información y luego el dueño me dice, sí, es que tal persona en casa, una vez me pasó, ¿no? Tal persona en casa y entonces le enseñé mi cuaderno. Aquí está, solamente me parecía demasiado aventurado darte el nombre, pero aquí está escrito, ¿no? ¿Cómo vas a saber eso? Claro. Cosas así que de repente yo digo, ya, uno debería de ir creyendo en eso. Pero sí, o sea, ellos son energía, ellos son no una misión, muchas misiones tienen y solamente hay que estar abiertos a observarlas y a recibir porque nosotros somos los privilegiados de tenerlos. Claro, y tienen unas formas de comunicarnos tanto cuando están en este plano como cuando no están. Tal vez no todos hablamos de eso, pero sí te pasa, sigues conectado. Ese amor incondicional no se muere, ¿no? Se transforma. Ellos parten, ya no los ves, es muy doloroso, pero no se desaparece su esencia, su amor, su energía. Entonces muchas veces te dejan ciertas señales que dices, esto es imposible, esto no es más que él, ¿no? Ya también yo he platicado cosas en otro episodio de él, pero la última que me pasó en mi cumpleaños fue que justo yo dije, ya me iba a dormir y al otro día era mi cumpleaños, dije, por favor ven a felicitarme aunque sean mis sueños, yo te quiero ver, te quiero soñar, porque no he podido. Para nada pasó, pero al otro día, a mediodía que yo estaba haciendo mis cosas, estaba Alexa, pero en un playlist muy distinto, y de repente empieza la canción de Disney de él, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible? Entre más te pienso y más me conecto, más formas encuentras de decir, acá estoy, ¿no? O sea, no es que vive aquí ahora, solo que es invisible, sino que su energía es tan grande que nos sigue cuidando, acompañando. Cuando más los necesitamos, podemos buscar ese apapacho, hablar con ellos. Y dije, ¿me estás felicitando? Bueno, o sea, de verdad fue hermoso para mí creerlo. Quien no lo crea también muy respetable. Pero ellos justo tienen estas misiones, tanto en vida como después. ¿Sabes qué nos pasó ayer? Ahorita tu anécdota me recordó. Ayer que hice esta recolección, traía yo varias fundas y pasé a hacer el traslado de un gatito.
Y una de mis fundas venía marcada con algún nombre de alguno de mis mensajeros de hace años, ¿no? Traía yo varias fundas especiales de estas que usamos para poder meterlos. Y entonces saco la funda y entonces el propietario viene y me coloca su gatito en la funda y me dice, wow. Y le digo, ¿qué? Me dice, es que ese nombre que traes en la funda, así se llamaba mi papá. Ay, qué bonito. ¿Sabes? El nombre era Anuar. Muy difícil. No es... o sea, no cualquier nombre Pedro. tan común que dijeras, bueno, las probabilidades son enormes, ¿no? Sí. Ninguna funda venía marcada excepto esa, con el nombre de Anuar, así se llamaba el papá del responsable, que además me dijo, mi papá tuvo gatos toda su vida. Y entonces, bueno, esas cosas pasan, y entonces yo digo, a ver, yo no sé tú, pero yo no creo en las casualidades, nada es producto de la casualidad, todo tiene una razón de ser. Total. Y entonces cuando estamos abiertos a esas cosas y suceden este tipo de regalos, ¿no? Porque también son regalos de decirnos, todo está bien, ¿no? Sí, todo está bien. Y vamos entendiendo que además nosotros no solo somos materia, esto es lo que tocamos. Y en el camino como seres humanos nos vamos acostumbrando a todo tocarlo, ¿no? Y solamente creo en lo que toco y en lo que veo. O pero poseerlo. Así es. Pero somos mucho más que eso. Y nuestra energía trasciende nuestro cuerpo físico, está en muchísimos lugares, ¿no? Todos al mismo tiempo, ¿no? Dice la película. Pero bueno, habitamos de muchas otras formas y cuando entendemos que creemos en muchas cosas que no tocamos, ¿no? Llámese Dios, la vida, el universo, en lo que crea cada persona, porque podemos creer en cosas diferentes, pero si creemos en algo que no existe de manera tangible, también podemos creer que todos somos mucho más que solo este cuerpo físico. Lo que se va es el cuerpo físico, lo que se queda, estamos nada más aprendiendo en el camino a recibirlo de otra forma, a sentirlo de otra forma, y por eso te digo, es simplemente estar abiertos a no solamente comunicarnos a través del idioma, no solamente sentir lo que tocamos, sino realmente conectarnos de otras formas. Así es. Antes de despedirnos, ¿me podrías compartir algunos rituales que podemos hacer o pues también algunas frases que podemos decirles en estos momentos que nos den paz y a ellos? Claro, mira, uno de los rituales, como te decía, es transformar una vida en otro tipo de vida. Me encanta hoy por hoy que existan las urnas ecológicas, porque nos hablan de una transformación de un cuerpo físico a otro tipo de ser vivo. Y entonces uno de los rituales puede ser la mezcla, el entierro de esta planta en una maceta o en un jardín, trasplantar un árbol y mezclarlo con cenizas y saber que esta esencia está ahí transformada de otra forma. Otra es hacia el mar o hacia un río, hacia el agua. Ahora hay también urnas biodegradables que entonces también se dispersan en el agua. Ese es otro tipo de ritual. Hay un ritual hermoso que es juntar a tu familia y entonces juntar fotos, objetos de tu compañero animal y hablar de anécdotas positivas que hagan que se le empiece a recordar desde otra forma y que empieces a conectar de manera positiva con ese recuerdo. Esos son como estos 3 rituales. También hacemos otro que es liberación de mariposas de criadero, pero entonces estamos hablando también de liberación, ¿no? Hacerle cartas. Tenemos en la empresa un libro con hojas en blanco donde la gente escribe y tenemos 8 tomos que los ponemos ahí para que la gente lea. Entonces la gente lee lo que escriben otros y es una forma de empatía increíble donde dices, sí, ya entendí lo que estoy sintiendo, está bien, es aceptable, es normal. Y le puedes escribir todos los días, además. Así no es. te tienes que despedir y lo puedes de él hacer ese desde día tu que se va. casa, lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer en las noches antes de dormir. También, por ejemplo, una dinámica muy bonita que hacemos es, tenemos un florero lleno de piedras en donde la gente escribe en una piedra un mensaje y toma otra. Y entonces toma otra con un mensaje que otra persona haya dejado, como va a pasar, o ánimo, cualquier tipo de frase que te pueda a ti también sentir en este
confort, en este soporte. ¿Qué frases podemos decirles a ellos? Te dejo ir, estamos en paz. Es una forma de verdad soltar. No me debes absolutamente nada. Recibo con amor todo lo que me diste y recibe con amor mi adiós. Gracias. Gracias. Es más bien, lo siento, te amo, gracias. Lo siento, te va a liberar de toda la culpa que tengas por lo que hayas hecho o dejado de hacer. Te amo, que además el te amo no es hoy, solo ahorita. Trasciende tiempo y trasciende espacio. Gracias, de verdad conectando con el agradecimiento. Estamos acostumbrados a decir gracias. Claro. No, gracias, de verdad, es recibir todo lo que me diste, atesorarlo. Y agradecerlo infinitamente. Así es, y me lo quedo. Esto es mío, se queda conmigo para toda la vida. Totalmente, el agradecimiento. Creo que diario les deberíamos decir gracias todo el tiempo. Va a ir pasando gracias por todo tu amor, por toda tu compañía. Si supiéramos todo lo que ellos absorben de nuestra energía y a veces hasta de las enfermedades que nos sanan, tendríamos muchas gracias que darle. Sí, totalmente. Este es un tema muy importante que podría dar para muchísimo más, obviamente. Ya tendremos otros episodios, pero es importante que sepan que el duelo no lo necesitamos atravesar solo, que cada vez somos más las personas que empatizamos así con los animalitos y que es importante, al igual que cualquier otro duelo, que podemos acercarnos, por ejemplo, a lugares como Pets Memorial, incluso tienes talleres de repente, masterclass para el atravesamiento de duelo, entonces les recomiendo muchísimo seguirlos. Obviamente nadie queremos pasar por este momento de decirles adiós o hasta pronto, pero tenemos que ser conscientes que siempre, mientras tengamos un animalito, lo vamos a hacer, tenerlo en la realidad y no sabemos cuándo. Entonces, por eso es importante disfrutar el presente, por eso se llama presente, porque es un regalo, ¿no? El día a día, y no vivir preocupados o angustiados por ese momento o cuando ya está viejito, ¿no? Porque cada vez lo veo más mal y entonces porque nos perdemos del detalle del presente y tenemos que comprender que el paso por este plano de ellos y de nosotros es muy corto, pero eso no significa que no nos volveremos a encontrar allá. ¿Hay algún mensaje final que quieras compartirles? Creo que lo más importante es apreciar el regalo que es tenerlos en vida. Tener mascota, tener animales de compañía, cualquier especie, es haber sido elegido. Nosotros no los elegimos a ellos. Ellos nos eligen a nosotros. Y como bien decías, tienen una misión que cumplir a través de nosotros. Así que somos privilegiados. Quisiera también que le diéramos un significado diferente a la adopción. Creo que es muy importante entender que hay muchos que necesitan casa y que necesitan elegirnos desde donde estén. Uh-huh. Así que honrar ese privilegio con ellos en vida y también honrarlos cuando se van. Honrar el privilegio de haber sido elegidos, de haberlos tenido el tiempo que sea, sean muchos años o sean pocos, es la misión que hayan ellos tenido que cumplir, corta o larga, una o varias. Uh-huh. Y atesorarlos para siempre con el corazón abierto de que llegue el que tenga que llegar para seguir recibiendo ese amor. Exactamente, abrir el corazón a ayudar a todos los demás sería una forma de honrarlos, de honrar todo eso que nos dieron y enseñaron para compartirlo con alguien más. Y los animalitos son grandes maestros cuando los vemos cómo se prestan los juguetes o como ven, pasa, aquí es seguro, yo te lo prometo. O sea, ellos son, entre ellos son muy compartidos y les gusta mucho que seamos muchos, ¿no? Que estemos bien, que estemos tranquilos, que estemos alegres. Entonces, créeme que él te quiere ver feliz, te quiere ver bien, ¿no? Aunque ya no lo veas tú, él quiere que tú estés bien. Saber que cuando lo recuerdes, me dicen por ahí, recuérdalo con amor, no con tristeza. Un día, no sé si fue él o qué, pero de verdad yo estaba pensando tanto en él que me llegó esa frase. Me llegó esa frase y yo no sé por qué, tal cual. Decía, por favor no me recuerdes con tristeza, recuérdame con amor. Y yo, ¿quién me está hablando? Porque es cierto, cada que lo recordaba, ay, no, qué triste, y voy a su foto y le doy su besito y entonces y sus cosas y ya no estás. Pero a ver,
voy a hacer el experimento, ¿no? 6 meses ya puedo contarlo, después obviamente, antes no. A ver, ya te recordé, a ver, qué bonito era cuando me hacías esto, cuando íbamos aquí, tu carita tan bonita, el suéter, cómo te gustaba, la cobijita. Entonces, tratar de recordar, sí, claro, con nostalgia, pero también en amor, que es lo que ellos quieren, ¿no? Y yo también les diría que sigan pensándolos, sigan hablando con ellos, platicándoles, sintiendo su energía, porque ellos siempre están con nosotros, su amor es incondicional y traspasa cualquier barrera, cualquier cosa humana para nosotros, y que sepamos que morir solo es parte de vivir y podemos honrar su memoria ayudando, como decías tú, a los que están aquí. Porque aunque nosotros creemos que los rescatamos, ellos son los que nos rescatan a nosotros y nos dan y nos ayudan más incluso que nosotros a ellos. No se pierdan de ese privilegio de compartir la vida con un animalito, y sí duele perderlos, pero vale la pena cada dolor, cada lágrima y cada momento triste por tan solo pasar una vida con ellos. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ay, gracias a ti. Nos veremos en otro episodio seguramente. Con mucho gusto. Espero que les guste mucho. Déjenos por favor sus comentarios, cómo atraviesan ustedes ese duelo, cómo se llamaba su pequeñito. Sigamos pensándolos con amor. Y les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos los que hemos perdido a un compañerito. Somos muchos los que tenemos esta empatía. Estamos contigo, te abrazamos. Y te deseamos a ti y a tu animalito que atraviesen esta etapa dura y difícil también en amor, así como vivieron en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Mastodóntica Podcast.